Seguimos con el shofar. Entonces, basando en el shofar grande que se tocará sin decir quién lo toca, y en el cual volverán todos los esparcidos de la tierra de Asiria y los desterrados de Egipto, habíamos estudiado las dos preguntas iniciales son: ¿cuál es la virtud de este gran shofar? A diferencia de un shofar común y corriente, como los que escuchamos en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, etc. ¿Y por qué no se menciona quién lo toca? Todavía no sabemos estas dos respuestas de lo que vimos. Lo que vimos fueron diferentes shofar, el shofar interno, que es general, en general todo el shofar significa, todo el shofarot, que uno está lejos, se siente lejos y llora, clama de lo más profundo de su ser para reconectarse con su fuente nuevamente, eso en pocas palabras. Después vimos cómo cada uno de los rebes hasídicos de Chabad, desde el Alter Rebbe, Mitre Rebbe, el Tzemach Tzedek, vimos estos tres, cómo cada uno aporta un concepto diferente a esta idea del shofar. Más que nada la idea es que encontrar que todos los shofarot, ya sea el de Rosh Hashanah, o el shofar en general, el común y corriente, está el de Shabbat, que no se toca, porque Shabbat es más elevado que el resultado que provoca el shofar, y después está el shofar del Beit HaMikdash, que aunque sea Shabbat sí se toca, porque tiene obviamente un efecto superador a Shabbat. Esto en pocas palabras, ya todo lo profundizamos en la clase anterior. Esto es más o menos la idea. Y después está el de Matan Torah. El de Matan Torah, lo que aporta diferente a todos los otros shofarot es que tiene un sonido más fuerte. El shofar quizás es el mismo, pero el sonido es más fuerte. Y eso es lo que hace diferencia a todo el resto de la historia. Y lo que hablamos fue que el sonido es más fuerte para también lograr el efecto fuerte de haber estado en el Sinai, de haber hecho un pacto con Dios, haber sido todos testigos de estar presentes en ese momento. Y eso, aunque uno no lo crea a nivel lógico, está impregnado en la genética. Somos hijos, somos creyentes, hijos de creyentes. Esto está basado en este shofar. El shofar del Sinai hace que cada uno que nace dentro del judaísmo tenga esta fe innata. Y que en algún momento, que puede estar lejos o puede estar ignorando toda su identidad, el shofar lo despierta, ¿sí? Porque no está tan lejos, porque él a fin de cuentas viene del Sinai, ya tuvo contacto, por más que fue en otra vida. Entonces, la diferencia con el shofar grande es que el shofar grande afecta a los más alejados, ¿sí? Y lo último que vimos fue que no solamente que afecta a los más alejados, sino que no depende de la iniciativa o del estímulo de la persona acá abajo. Entonces, esta es la interrogancia con la cual terminamos la clase anterior y la cual tenemos que seguir profundizando, que es la siguiente. Como explica acá, hay el discurso que estamos analizando, la idea es que Rosh Hashanah el día de Rosh Hashanah se llama, hoy es el comienzo de tus obras. ¿Por qué es el comienzo de tus obras, las obras de Dios? Porque en cada Rosh Hashanah se crea el mundo nuevo como ocurrió la primera vez. Eso es por un lado la idea de cada Rosh Hashanah. Lo que está escrito después como definición de Rosh Hashanah, que es un día de recordatorio, de memoria a lo que ocurrió el primer día de la creación, no de la creación del mundo, pero sí de la creación del hombre. Sí, está toda la discusión. Ahora va a traer esta idea de por qué Rosh Hashanah es
el primero ya del mes de Tishrei, y no es el 25 de Elul cuando se creó el mundo, porque es cuando se creó el hombre. El recordatorio del primer día significa que Rosh Hashanah es como que solo recuerda lo que ocurrió el primer día. ¿Sí? Que el principio de la creación, ¿qué ocurrió al principio? Fue cuando la voluntad y el placer de la creación de los mundos estaba por sí mismo, ocurrió por sí mismo, sin ningún motivo. ¿Cómo inició todo el proceso de la creación? ¿Desde cuándo Dios crea el mundo? ¿Cómo de su eternidad un día, si lo imaginan realmente, no sé si tienen que estar bajo la influencia de un lejaim o qué, pero mediten en esta idea, van a encontrarse con una sensación de abismo tremenda, que es, Dios es eterno, no tiene tiempo. Entonces, ¿cuándo empezó el mundo en él? Si no tiene tiempo. El inicio, el primer día, lo que llamamos el primer día, es cuando la voluntad y la sed, el placer, las ganas de crear los mundos ocurrieron por una iniciativa absolutamente de él. Es muy difícil de entender cuándo pasó esto, porque no tiene tiempo. Y nosotros reaccionamos y actuamos en base ya a un escenario que está sujeto a tiempo y espacio. Entonces, nunca hacemos algo de la nada, sin no sé, no te puedo explicar por qué reaccionar así. Todo tiene que tener alguna definición o explicación, por más que en ese momento quizás no se sepa. Acá él lo hizo por sí mismo. ¿Por qué? Porque dice, él decidió hacer bondad. Se le ocurrió, dijo, yo sé que no lo necesito, no tengo la necesidad de hacer mundos y no hace falta, estoy conmigo mismo bien, estoy tranquilo en mi eternidad, ¿sí? Autosatisfecho. Y un día dijo, un día, como si fuera posible decir eso, en algún momento de su eternidad, sin cuenta, sin saber cómo ocurrió, decidió hacer bondad. Entonces, una vez que él creó, nosotros partimos de la perspectiva de que él ya creó los mundos, ya está. No sabemos cómo, por eso digo, es imposible imaginarlo. Intentalo, te vas a abismar, te vas a sentir totalmente perdido, no hay forma de entender cómo era Dios antes de los mundos. Nosotros conocemos a Dios a partir de los mundos. Ahora que él inició el proceso, ese fue el primer Rosh Hashanah, entonces, una vez que existe el primer Rosh Hashanah, cada Rosh Hashanah ahora depende del despertar de abajo. Si vos te quedás dormido, no haces nada, no te conectás con la idea de que Dios hubo un momento donde inició toda la creación, ¿sí? Porque se le pintó a él, le dio ganas de hacer bondad, no volvés a esa conciencia, no, ya está, la conciencia esa ya ocurre y el mundo sigue existiendo. Cada Rosh Hashanah se nos pide volver a esa situación, pero desde nuestra propia iniciativa. Esto es lo raro de acá. Y ahí explica, este es el concepto que quería, digamos, exponer, y ahora va a explicar. Explica que esta idea de despertar uno, o sea, iniciar de abajo la necesidad de despertar en Dios, de recordarle el primer día, de cómo fue, de, che, ¿te acordás que la primera vez lo hiciste por bondadoso? ¿Viste? Como que le querés redespertar esa sensación original en una relación con personas, y más que nada una pareja o lo que sea, con la que uno supuestamente vive a largo plazo en conjunto. Hay un momento donde uno dice, che, estaría bueno volver a ese momento donde nos elegimos. Es esa idea, pero la primera vez que ocurrió fue como automático. Y ahora, cada año, si tenés que reelegirte en tu aniversario,
En Rosh Hashanah tenés que reelegir la creación otra vez, tenés que despertar en Dios la necesidad de que lo elija, ya viene de uno mismo. Entonces, la idea esta de la iniciativa de abajo, por el cual podemos proyectar la voluntad y el placer por la creación de los mundos nuevamente, es la razón por la cual decimos, en Musaf de Rosh Hashanah, decimos párrafos relacionados al reinado, decimos párrafos relacionados a la memoria. ¿Qué significa reinado, memoria? Cosas que tienen que ver con él en su estado de rey, de querer ser rey. Y también él en su estado de, como creó los mundos, le recordamos cuando hizo el mundo en Breshit, que pasó el diluvio, cómo nos hizo un pacto de que no iba a volver a haber un diluvio, etc. Cada cosa que mencionamos es para despertar la necesidad de que él vuelva a querer ser rey, que él vuelva a recordar por qué creó los mundos, y también cómo le vamos a hacer todo este recordatorio con el shofar. El shofar es la forma que culmina o que incentiva finalmente, estimula a que este proceso de coronación y memoria vuelva a despertarse en Dios. Que lo hacemos nosotros, es por iniciativa de acá. No queremos que destruya el mundo, queremos que recupere esa necesidad por los mundos. El motivo por el cual hoy en día depende de nosotros esa proyección ahí va. La razón por la cual es así es porque a través de hoy en día hacer el shofar y recordar todo eso, nosotros estamos recordándole a él el primer día real, el día en el que él lo decidió por sí mismo. ¿Cómo puede ser? Porque la raíz de Israel está en la esencia. Por más que hoy en día acá nosotros tenemos que hacer algo para estimularlo, y la primera vez él no necesitó que lo estimule nadie, lo hizo por su propia iniciativa. Si nosotros podemos generar un efecto en Dios de que él recupere la necesidad en él de hacer mundos, y más, que tengamos un Yanato Baum Metuká, porque lo que nosotros queremos no es que él, bueno, che, ¿te acordás de nosotros? Somos planeta Tierra, acá, en medio del universo, nos creaste en la Vía Láctea, en este sistema solar, bla, 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 le explicamos todo, le recordamos el pacto, le recordamos todo, pero nosotros queremos una existencia solamente por existir, o queremos un año bueno y dulce. Nosotros queremos que nos revele la dulzura, ¿sí? La dulzura manifiesta en todo sentido, ¿no? Dulce de la miel, de algo rico que uno come y después le agarra caries. Algo realmente dulce, algo que nos llene el corazón y nos llene la mente de una satisfacción absoluta. Entonces, para lograr ese efecto, la única manera que realmente pueda suceder es que nosotros somos el Atmos. Nosotros somos el origen que inició este proceso la primera vez. Eso es lo que hay que conseguir. Porque uno se siente víctima, uno está en este mundo y dice, nací con ciertas facultades, nací con cierta circunstancia, me casé con tal, tengo tanta plata, tengo tanto trabajo, tantas habilidades, y uno como que le pide cosas, ¿viste? Le pide cosas para rellenar y llenar de sentido su vida, qué sé yo, bla, 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 pero en verdad, vos elegiste tu guión, vos iniciaste tu vida. No es que hay un Dios y después estás vos. Vos estás en el origen, iniciando la existencia de toda la realidad. Entonces vos sos el que cuando toca el shofar, sos el Dios que se autorrecuerda, quizás tuvo demencia senil, perdiste contacto con tu verdadero ser durante el año, te olvidaste de que sos ese origen divino, y tenés que reconectarte con ese origen esencial y divino, que es la voluntad y el placer de hacer los mundos de vuelta, hacer tu mundo. El mundo ideal, ese es tu shofar.
No, toqué el shofar y me mandó una pandemia. Nosotros queríamos que pase esto. Nosotros queríamos que se paralice la realidad, que se pongan en jaque muchas cosas, que podamos volver a casa, que podamos quedarnos más tiempo, que podamos reconectarnos con los seres, que no lo hayamos podido aprovechar es otra cosa, pero que el verdadero deseo y voluntad de toda la humanidad en verdad es esa, en verdad es eso. Esto es lo que viste, uno cosecha lo que siembra, como se dice, eso es lo que te está diciendo. Nosotros en Rosh Hashanah no estás pidiendo a alguien que alienígena, tipo un dios ajeno, che, Barba, dame esto, dame lo otro, dale, ¿dónde estás? ¿Cómo dónde estás? Vos te metiste en esto. Vos hiciste este mundo. Vos hiciste esta realidad. Vos estabas en el origen cuando se decidió todo. Eso es lo que tenés que acordarte. Vos te tenés que acordar. Dios no se tiene que acordar de nada. Dios es la combinación de todas nuestras memorias. Entonces recordemos nosotros lo que tenemos que hacer. Es el despertar nuestras propias ganas. Nuestras propias ganas hay que despertar. Y hacer nuestro propio juicio. ¿Sí? Hacer nuestro propio balance real. Esta es la idea de, por un lado, es iniciativa de abajo, pero por otro lado, la iniciativa de abajo, que originalmente no ocurrió, porque fue siempre de arriba, bueno, nosotros siempre fuimos los de arriba. Y lo que estamos despertando en Rosh Hashanah, bajo nuestros propios esfuerzos, es que nosotros somos el despertar de arriba. Eso es superior a cuando se despertó originalmente el despertar. O sea, lo que nosotros hacemos cada año en Rosh Hashanah es superior a lo que se hizo originalmente. ¿Por qué es superior? Si decimos que si decimos que es superior, tenemos una pregunta, antes de saber por qué. Hay que preguntar lo siguiente. Si ya el shofar común de Rosh Hashanah tiene la posibilidad y el potencial y la fuerza de despertar la verdadera voluntad de tu ser más esencial, que vos iniciaste el proceso de la creación, si eso es el shofar común, y eso viene por nuestra propia iniciativa, si esa es la magia que se logra por nuestra propia iniciativa, ¿qué pasa con el shofar del futuro, el shofar grande? Que supuestamente viene solo, suena solo, nadie lo puede tocar, no hay algo que nosotros podamos hacer para generar el efecto del shofar grande, no viene por el despertar de abajo. Entonces, ¿cómo puede ser? Si el despertar de abajo es lo más grande que hay, es lo más elevado que existe. Lo que hacemos en Rosh Hashanah cada año es volver al lugar, a la conciencia original que nosotros iniciamos toda esta creación. Nosotros elegimos nuestro papel en la vida, nuestros múltiples papeles por todas las reencarnaciones que hay. Nosotros elegimos la forma y la generación en la cual queríamos entrar y el tipo de alma, ¿sí? Después cada uno en su vida puede lograr cada Rosh Hashanah un efecto distinto. Pero nosotros iniciamos ese proceso. Entonces, si eso es lo que logra la iniciativa de abajo, que el shofar de arriba, el shofar grande, no venga bajo tu propia iniciativa, entonces, ¿qué, qué puede lograr? O sea, ¿qué hay más que esto? ¿Qué hay más? Y qué hay más es, no entiendo, no viene por el despertar de abajo, entonces, ¿qué tipo de shofar es ese? Esta es una pregunta. Otra cosa es que esto de que el shofar en el futuro se va a tocar como el shofar de Rosh Hashanah hoy en día, porque acordémonos que es un shofar. ¿De dónde surge la idea de que es un shofar grande? Obviamente, shofar grande significa que hay otros shofarot que son más chicos o más sencillos, como ya estudiamos. Las mitzvot nunca se pueden anular. Entonces, la diferencia que hay entre el shofar común y corriente y el shofar grande es que es un shofar más grande, así, sencillo. Es el mismo shofar que se toca en Rosh Hashanah, pero tiene un impacto más grande.
O sea, ¿qué hay que decir? Que la raíz por el cual el shofar grande se relaciona con el shofar de Rosh Hashanah es algo muy sencillo que trae la Gemara. La Gemara dice, hay una discusión cuando, viste, se crearon los mundos, si fue en Nisan o si fue en Tishrei. Nosotros, obviamente, quedó la opinión de que fue en Tishrei, pero también hay una discusión de en el futuro. ¿Cuándo nos van a redimir? ¿En Tishrei o en Nisan? Para el que dice que fue en Tishrei, así como fuimos creados en Tishrei, vamos a ser redimidos en Tishrei, significa, la prueba la trae de acá, de que en el futuro va a sonar un shofar grande, ¿sí? Que va a despertar a todos esos que estaban perdidos por Asiria, Egipto, todos los que estaban subyugados y perdidos van a volver. Entonces, si dice shofar, si todo el inicio de la Geulá, de la redención, comienza con un shofar grande, entonces significa que es algo relacionado al shofar que nosotros conocemos, que es el Rosh Hashanah. O sea, es en Tishrei. Todo esto comenzó en Tishrei. Esa es la opinión que trae acá para explicar. De acuerdo a esto, entonces hay que entender algo mucho más importante. Que se va a tocar el shofar, que el shofar se va a tocar por sí mismo, sin despertar de abajo. Las principales cuestiones de Rosh Hashanah se hacen por las personas acá abajo, es decir, por un servicio. ¿Sí? Que Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, no es el 25 de Elul. ¿Por qué no es el 25 de Elul que se creó el mundo? Y si es el primero de Tishrei, que es el día sexto de la creación. Porque es el día que se creó el hombre. Porque el hombre inicia el mundo. No importa que el mundo se creó antes. Una vez que existe el hombre es el que puede tomar conciencia de que el mundo existe. Un animal, una planta, una piedra, no saben que el mundo existe. Ellos están viviendo. No se están planteando si el mundo existe o no. No están tomando conciencia. A partir de que el hombre existe, es donde existe el mundo, porque donde existe una conciencia que puede decir, che, el mundo existe. El mundo tiene un sentido para mí. Que exista un mundo, hay una diferencia muy grande que exista o que no exista. La planta, la piedra y los animales no se dan cuenta si cambia algo, si existe o no. Viven y mueren y como vinieron se van y vivieron una vida, ¿sí? Y lo que sea, se reprodujeron, comieron, durmieron, pero no tienen un sentido por el cual vinieron y no son conscientes de que existen. El único que es consciente de que existe es el hombre. Entonces el hombre es cuando se creó, es que comienza toda la existencia. Entonces, por cuanto que si el shofar grande que va a sonar tiene que ver con Rosh Hashanah, que tiene que ver con esta idea de la existencia del primer hombre, que es consciente que existe, etc., entonces aparentemente es apropiado que el shofar grande también venga por el hombre. No puede haber algo desvinculado de la persona. ¿Cómo vas a venir a decirme que existe un shofar grande que va a sonar de la nada y te va a despertar? Pero si toda la existencia viene, si yo tomo conciencia de ella, lo que yo no tomo conciencia no existe en mi vida. Si vos, por ejemplo, no jamás vas a, no sé, porque no te gusta, ponele, andar a caballo, no vas a ser consciente de que existen caballos y un lugar donde andar a caballo, maestros que te enseñan equitación, no vas a ser consciente de todo ese mundo. Y si sale en el diario, no sé, es el cumpleaños del primer campeón mundial de equitación, y a vos no te importa, porque no te relacionás con ese mundo. No sos consciente de que eso es algo importante o elevado, entonces en tu vida no existe. Entonces, si del hombre depende, su conciencia hace que las cosas existan y tomen lugar, tomen relevancia, sentido, el mundo en particular, que cobre sentido a partir de la existencia del hombre, entonces debería ser que el shofar, que despierte de vuelta a toda la gente perdida y la traiga a Jerusalén y vivan todos en una redención como fue destinado, tiene que venir a través de una persona, o sea, de todos nosotros, que hagamos algo al respecto. Y sin embargo, no. Por eso es que dice, se va a tocar el shofar. No se sabe quién lo toca. ¿Por qué no se sabe quién lo toca? Porque ninguna persona lo puede hacer el efecto de esto. Parece que viene sin despertar de abajo. Eso es lo que no se entiende. Y esto es la pregunta que habíamos dejado en la clase pasada, pero con mucha más profundidad. Y tampoco se entiende que todas las cuestiones que la Torá deberían ser, Torá es orá, instrucción. Todo lo que relata la Torá no es
sino para instruir algo. Uno dice, che, pero Abraham, no sé, Lej Lejá, empieza Lej Lejá, y Abraham ya tenía 75 años. ¿Y dónde están todos los 75 años de Abraham? Y tenés que leer un Midrash, pero ¿por qué la Torá no te lo trae? ¿Por qué no me trae cuando Abraham iba al baño, no sé, cuando se casó, cuando dormía? ¿Por qué no me trae todos los detalles de la vida, de la existencia? Porque la idea de la Torá es traerte solo las partes de sus vidas que tienen una enseñanza que sirven para todas las generaciones. Entonces, si la Torá es una instrucción para el servicio de la persona en cualquier generación, parte de la Torá es la profecía de acá, de la profecía de que se va a sonar un shofar grande. ¿Y cómo podés decirme que ese shofar grande está por encima de la iniciativa de abajo? ¿Qué instrucción para el servicio de la persona es esta profecía? Gracias. Va a haber un shofar grande y nos va a despertar. Entonces, ¿para qué me hiciste laburar? ¿Para qué me hiciste trabajar y refinarme y pasar, hacer holocaustos, pogroms? ¿Sí? No se entiende, es sádico, sádico. De pronto va a sonar el shofar y todos vamos a volver. ¿Qué vivo? ¿Y para qué hicimos todo lo que hicimos? No, tiene que tener una relación con nosotros. Eso es lo que está preguntando. Es muy fuerte la pregunta. Es muy fuerte porque está diciendo, nosotros no tenemos que pedir una redención automática, una redención alienígena, no tenemos que creer en un Superman, incluso que el Mashiach sea un Superman, ¿sí? Superman significa que es un hombre, pero más super. Pero, ¿qué te dice, por ejemplo, qué te dicen los sabios? Vamos a hablar del Rebe. Una persona fue al Rebe y se le caen monedas al piso. Una cantidad de monedas. El Rebe en un segundo dice, hay no sé cuántas monedas, 13 monedas. Y esta persona se sorprende. ¿Cómo sabés que hay 13 monedas? ¿En un segundo te diste cuenta? ¿Qué tenés? ¿Ruach HaKodesh? ¿Tenés profecía? No, simplemente mi cerebro funciona más rápido que el tuyo. Es decir, yo también tengo un cerebro. Soy un ser humano. Tengo la posibilidad de explicarte por qué funciono de la manera que funciono. Mi papel, ¿sí?, en la vida es esto. Y de hecho él te dice, se esforzó a los 18 años, a los 19 años, 20 años, se esforzó y logró éxito. Y si él te va a decir algo que hagas, es porque él también lo pasó y se puede hacer humanamente. No es un Superman que viene del cielo, vuela, hace magia. La magia la podés hacer vos. Si hay un ejemplo perfecto es el Rebe, que el Rebe no estaba de acuerdo en que vos esperes milagros, y sí estaba de acuerdo en que vos también podés hacer milagros. O sea, es decir, esperar milagros significa yo no puedo y necesito un milagro. Vos podés, porque vos sos el milagro. Eso es el mensaje. El mensaje es que todos tenemos el poder. Todos tenemos la espada de Grayskull. ¿Sí? Cada uno la tiene a otro tamaño, hay cerebros más lentos, cerebros más rápidos, pero los cerebros lentos no fueron creados porque comparativamente los grandes son peores, no, porque fueron lentos porque tu misión en la vida no es tener un cerebro rápido, porque necesitamos cerebros lentos para trabajar de otra manera. Así es, todos somos milagros. Entonces, la idea de este shofar grande que va a sonar, que aparentemente no viene en correspondencia al servicio de abajo, no puede ser, esa es la pregunta que está haciendo, no puede ser. Quiero que veas cómo la redención no viene de arriba de una forma insólita, automática, que nadie se la esperaba y de pronto llegó. No, viene de una forma tan esperable, tan natural y tan obvia, que por eso quizás ni te des cuenta que ya estás ahí. Y quizás ya estás ahí hace rato y obviamente hay muchas más cosas por venir y te acostumbraste a vivir así, en redención, pero no te das cuenta que esta es la redención. Como la tecnología, que ya nos olvidamos que hace 20 años no existía la forma de comunicar. No, 20 años, 10 años. Tengo que volver atrás, a cuando era mochilero y viajaba por Europa, no tenía celular. No me comunicaba con mi familia. Mandaba un mail cada tanto. ¿Cómo hacía? Es decir, no tengo registros, no tengo cosas escritas de conversaciones porque era todo sin esa tecnología y estaba solo. ¿Cómo hacía para estar solo? Tener momentos solos que uno dice, che, mirá qué paisaje, y ya mismo le sacás una foto, la subís a Instagram. Querés compartir. No tenías forma de hacer eso. No había forma. Sacás una foto y después la tenías quizás en cámara digital o lo que sea, pero no, hasta que no encontrás una computadora no la podías subir. Es inconcebible esta idea hoy en día.
y ya nos acostumbramos. Y no podemos, no podemos dejar o ignorar la tecnología actual, porque es natural. Lo mismo con la redención. Entonces, la pregunta que está haciendo, de entonces el shofar grande, ¿cómo es que lo puedo relacionar? ¿Cómo se relaciona con el servicio nuestro, con la conexión con lo abajo, con lo que nosotros podemos llegar y aceptar y asimilar? Esto se va a entender analizando al Rebbe Maharaj. Ya llegamos al Rebbe Maharaj. Pasó por todos los Rebes. El Rebbe Maharaj te dice algo diferente hasta lo que estudiamos hasta ahora. Analicemos la contextura física del shofar. Es decir, técnicamente un shofar, como vemos en la imagen, y que cualquiera puede, todos los shofar son iguales en este sentido, que el shofar tiene un lado que es chiquito, ¿sí? La puntita donde uno toca es ¿sí? Con trita, chiquita, y el lado donde sale el sonido es amplio. Hay una frase que dice, que la leemos en Rosh Hashanah obviamente, de la estrechez te llamo Dios, me respondiste Dios con amplitud. Así como el shofar suena a través de un pequeño espacio, y de hecho a veces hay que hasta ponerse los dedos en la boca para estrechar cada vez más el espacio del aire que hace vibrar el sonido, para los que practicamos tocarlo, tiene que ser, ¿sí? Que no se escape el aire por ningún lado, que vibre desde ahí. Desde lo más, es chiquito el espacio que tenés para tocar. Por eso quizás la boca tuya es grande y tenés que usar una parte de tapar la boca y dejar solo la boca que entra dentro de ese agujerito chiquito. Por medio de eso, de esa estrechez, de esa pequeñez, es que suena el sonido del shofar, que a veces es tan fuerte, lo puede hacer sonar tan fuerte, y se escucha a lo lejos, es tan amplio el sonido, cuando empezó de algo tan chiquito, de algo tan escato. Lo mismo espiritualmente. Si el shofar es llorar, clamar, de lo más estrecho, de tu situación más estrecha, de tu situación más contrita en tu vida, desde ese aspecto tenés que clamar a Dios. No puedes clamar a Dios estando tranca, viste, re contento, con lejaim, alegre. Ese clamor, ¿qué clamor? ¿Qué estás clamando? Por eso uno a veces se ve, está en Galut y está disfrutando del Galut. Y uno tiene que entender que para llamar la redención en amplitud, y tener esta amplitud cuando tanto espera, viene de una llamada del aspecto contrito, de uno se sienta, por más que estoy disfrutando, estoy en una celda, estoy preso. Pues los presos también viven la vida. La viven, tienen que comer, dormir, jugar, divertirse. ¿Que no pueden hacer eso? Obvio que pueden, pero en una celda. Cuando uno se siente que todo este mundo tuyo también es una celda, estás atrapado en verdad, estás contrito, estás acotado, porque viniste con fuerzas limitadas, porque viniste con una mente, un cerebro más lento que el de Rebe, porque estás viviendo en un país que no es el primer mundo, etc. Más, ¿sí? Cuando cada persona con su situación, te falta algo que necesitas, bla, bla, bla. Todo eso es de lo contrito, de lo estrecho, llamás a Dios. La amplitud en respuesta es amplia, ¿sí? La respuesta es amplia. Y ahí explica esta idea espiritualmente, es que cada año, cuando el año empieza pobre, al final termina siendo rico. Así dice. Si el comienzo de algo es pobre, por ejemplo, si una persona se hace a sí mismo, se conecta con ese aspecto de uno mismo, que se siente un pobre ideal, es decir, una criatura, una hormiga en un universo infinito, y no te sentís, viste como, ya tengo re clara, por ejemplo, el rey David, que peleó muchas guerras, las ganó, y todo el mundo se subyugaba a él, y tenía conocimiento de Torá y todo,
y conocimiento de música, y conocimiento de mujeres, y conocimiento de riqueza, de todo. Sin embargo, él se sentía humilde. ¿Cómo se sentía humilde? Porque él sabía que todo eso no venía de él. Había potenciales más grandes que Dios puede crearte, hacerte tener, que son 1000 veces más importantes que lo que vos lográs. Eso es mínimamente volverte estrecho. ¿Sí? Y si eso lo haces a principio de año significa en tu cabeza, berrosh, en tu cabeza, haces un cambio, te volvés chiquito, llegás a descubrir la estrechez en la que te encontrás. Sos como una persona que, ¿sí? que empieza y reza como un pobre, pues estás en el mundo inferior. Esto es llamarlo de la estrechez. Por medio de eso, al final te enriqueces. Al final te contestan con amplitud. Como dice Rey Maraj, la virtud de un rezo de un pobre, a diferencia del rezo de un rico, es que el rezo de un pobre es superior en dos aspectos. La tefilá misma es superior, porque el Baal Shem Tov dice un pobre no significa en plata, un pobre significa en entendimiento de Dios, ¿sí? El que tiene dat, el que tiene conciencia divina. Si un pobre es el que no tiene tanta conciencia divina, entonces ¿a qué Dios le reza? Al Dios más original, ¿por qué? Porque un rico es el que dice, no, Dios tiene muchos nombres, Dios es Elohim, Dios es Shakai, Dios es Amonai, Dios es Yukebaukei, ¿a qué nombre le rezo? Y entiendo la tefilá, de cómo rezar para conectarme con esos nombres, bla, bla, bla. El pobre no tiene nada, se conecta con la esencia. Él lo único que quiere es derramar su boca, sus problemas a Dios. ¿Sí? Como un niño que no tiene tanta conciencia de todos los conocimientos de las sefirot y las jerarquías espirituales. Eso es un pobre. Entonces el pobre tiene esa virtud que frente a Dios quiere derramar sus palabras. No le quiere pedir algo y sabe cómo pedir, sabe el truco, sabe cómo invocar una energía divina. No. Quiere hablarle a Dios. Y también la tefilá de un pobre se recibe mucho más que la de un rico. Esas son las dos virtudes que tiene un pobre espiritual. Otra cosa es que también el placer de una persona que logra por medio de su tefilá, el placer de un pobre es mucho más grande. Es mucho más grande el placer de haber hecho la tefilá. El pobre por hacer tefilá quizás dice, Dios, quiero una señal de que estás conmigo. Y vino un señor y le da una moneda de 10 centavos. El pobre está contento, porque para él los 10 centavos es una señal de Dios. Y te dice que Dios te bendiga. En cambio, un rico, ya estamos hablando de plato, ¿no? También de conciencia espiritual, obviamente. Un rico, como sabe todo lo que hay en las plataformas espirituales y los niveles y cosas, Dios le da un trabajo donde gana 20 lucas y dice, Dios es rico, me tenía que haber dado un trabajo de ganar 100 lucas. Porque él sabe que Dios es más infinito, más poderoso, conoce sus capacidades, entonces el efecto de placer es inferior que tiene con sus tefilot. Exige más, es más, ¿sí? Es un sufrimiento saber más. El ignorante vive en la gloria, por decirlo así. De acuerdo a esto, entonces hay que aclarar qué relación tiene todo esto con lo que queríamos saber, de que el shofar grande se relaciona con Rosh Hashanah por un lado, pero como Rosh Hashanah viene de la iniciativa de abajo, el shofar grande no viene de la iniciativa de abajo, entonces ¿cómo me la relacionás con Rosh Hashanah? Porque en el futuro, esto que se va a tocar el shofar grande, para despertar a los más bajos, a los más rechazados, a los más perdidos, es porque los perdidos y rechazados están en la máxima estrechez. Y eso despierta y proyecta un shofar más grande. El shofar más grande no es que suena y vos volvés. El shofar grande es grande porque el que volvió era alejado. Mientras más alejado, más grande es el shofar. Acá acaba de cambiar todo lo que estudiamos. El shofar grande no es que suena primero y después surge un efecto. Por eso es que parece como automático. ¿No te diste cuenta? Vos lo llamaste la estrechez. Vino del lugar más oculto del oculto en vos. Y ocurrió el efecto más amplio. Vino de ese aspecto. Por eso
esta es la relación que tiene tocar el shofar grande, el sonido del shofar grande con el Rosh Hashanah. Que Rosh Hashanah, el principio del año empieza de una forma estrecha y termina enriqueciéndose al final. Entonces, si nos basamos en esta idea, el shofar grande se relaciona también de esa manera, porque al comienzo estaban los perdidos en Asiria, los rechazados de Egipto, y ellos son la estrechez, y el shofar grande es cuando volvieron. ¿A dónde volvieron? No a ponerse tefilín nada más, a prosternarse en Jerusalén, en el templo, y ya vivir la Geulá. Cuando una persona de cero agarra y estudia y se conecta con la redención, que uno piensa que la redención, como dice como está en el Rambam, en la Halajá, está en lo último del libro. Vos primero tenés que ser consciente de Dios, después ser consciente de las mitzvot, de las fiestas, del Shabbat, de las halajot, bla, 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 y después viene el Mashiach. Hablame del Mashiach al final. Y viste como todos los discursos de los rabinos. Al final se acuerdan de Mashiach, que pronto en nuestros días, bla, bla, bla. No, no, no. No. El shofar grande significa que si vos sos de los más alejados, entonces tu acercamiento es al final, es hasta el final. Vos no te acercaste hasta que realmente estás en el final, hasta que estás en la redención en lo más amplio. Si vos tu teshuvá no significa una amplitud, entonces no hiciste ningún acercamiento. No hiciste ningún acercamiento. Lo que hiciste fue, sí, ser un religioso, te pusiste tefilín, hacerte de acá. Sí, eso era lo que se esperaba de vos siempre, pero si vos sos un alejado de Asiria, estás perdido en tus estrecheces de Egipto, en tus limitaciones, el shofar grande es que eso, la respuesta a eso es la amplitud. Por eso se relaciona con Rosh Hashanah. De hecho, esto es lo más relacionado con Rosh Hashanah. Rosh Hashanah debería ser así, que vos vas a Rosh Hashanah, escuchás el shofar, y no es que, qué lindo, escuché el shofar, chao, listo, me perdonan en el juicio, me voy. Es que cambiaste absolutamente, llegaste al final. Despertaste todos tus potenciales ocultos, ahora sabés quién sos, ahora te redimiste, estás libre, te sentís así, ya no sos más esclavo de las circunstancias, del que dirán, todo lo que signifique eso, todo lo que signifique redención. La razón por la cual, viste que está el dicho de Re Maraj, de Hadjila River, que vos te encontrás en una situación con un obstáculo, quizás un obstáculo sea un obstáculo, lo tengas en tu cabeza o sea arriba el obstáculo, y uno dice, bueno, me agacho, si hay un obstáculo me agacho, y si el obstáculo está abajo, en cosas más bajas, inferiores, lo salto. Sí, me lo salteo, lo ignoro, no sé, me tomo un lejaim, ya está, paso por alto la situación. Él dice, no, de entrada tenés que estar en una situación que siempre estés, no hay obstáculo. Cuando él dice esto, menciona la idea de Rosh Hashanah, para conectarlo con el shofar grande, no es que Rosh Hashanah es imposible. O sea, vos agarrás, si caes en Rosh Hashanah, obviamente no vas a cambiar absolutamente, de la nada. Rosh Hashanah es un concepto atemporal que siempre está, vos siempre tenés que estar en Rosh Hashanah. Siempre, en todas las cosas tenés que estar de una forma en la cual sos consciente de que estás en la estrechez y después la respuesta tiene que ser la amplitud. ¿Qué quiere decir? Que no tenés que esperar a estar en la estrechez para estar en la amplitud. No tenés que esperar a estar Rosh Hashanah para hacer cambios. No tenés que esperar a estar Rosh Hashanah para empezar de cero o cambiar de vida. Rosh Hashanah es la idea de que nosotros siempre, constantemente, estamos en esa situación. No hay, Rosh Hashanah es un concepto, no es una fiesta. Es un concepto donde en tu cabeza tiene que haber un cambio, un shinui, Rosh Hashanah, una cabeza con un shinui, un cambio. Tu cabeza tiene que cambiar, porque una vez que cambia tu cabeza, cambia todo el resto de tu conducta. Entonces, si vos tomás conciencia originalmente que vos
¿sí? Te encontrás en una situación de galut. Galut significa no estás explotando todo tu potencial, no estás revelando todo tu ser realmente, y no estás libre en ese aspecto. El ser consciente de eso, eso es tu sonido del shofar, y eso es lo que te libera para seguir comportándote así. ¿Qué hago? ¿Por qué me sigo comportando así? Una vez tomar conciencia, ya está. La respuesta es, una persona que toma conciencia no se deprime. Si te deprimís, no es el shofar. Si no te deprimís y salís a flote de una forma en que de entrada ya está, listo. De entrada, como dice, voy a estar por arriba. De entrada me tengo que poner en una situación donde siempre estoy en el sonido del shofar. El sonido del shofar me tiene que recordar constantemente, cada día, de que tengo que salir y amplificar, ¿sí? Todo lo que yo pensaba que estaba atado de manos. Entonces no es una fiesta que viene y te lo hace. Es uno quien constantemente tiene que estar en esa situación. Eso es lo que se llama Rosh Hashanah. Y eso es, en otras palabras, lo que está intentando conectar con la misma idea del shofar grande. El shofar grande que suena y trae a todos los alejados. ¿Qué significa? Trae a todos los alejados de la nada, que no sabían nada y de pronto aparecen. Malísimo, no puede ser así. Que es mágico. No, lo que está diciendo es que la relación es la misma. Si vos estás en una situación alejada, estrecha, te vas a encontrar con que el resultado de eso es la amplitud. Es la idea. Ni empezamos a ver, porque esto solo el planteamiento es la primera vez que el Rebbe Marash es el que te dice, eh, se puede experimentar el shofar grande, igual que como la idea de Rosh Hashanah. Pero ni empezamos a entender cómo entonces, qué es lo que es el shofar grande. Porque el shofar grande despierta globalmente a todos los alejados y expulsados. Entonces todavía no respondimos realmente qué es. Estamos recién entrando por lo menos a compararlo con algo conocido como el shofar de Rosh Hashanah. Y lo que le estamos dando lugar ahora es al de Rosh Hashanah, desde esta perspectiva de Rebbe Marash. De que es, como dijimos, atemporal, no es sobre una fiesta, es sobre la idea de tomar conciencia desde la estrechez inmediatamente a la amplitud.